Un anciano de aspecto frágil. Cabello blanco. Bigote gris. La espalda encorvada de quien ya ha vivido demasiado. El tipo de hombre al que cualquier niño le abriría la puerta sin pensarlo dos veces. Ese anciano se acercó a una niña de 10 años en la sala de estar de sus propios padres. Le dijo que iba a llevarla a una fiesta de cumpleaños. Sus padres lo miraron. Vieron a un hombre mayor, educado, amable, un señor de confianza, y le dieron permiso. Esa niña nunca regresó. Y 6 años después, cuando la policía por fin encontró al hombre que se la había llevado, descubrieron algo que ninguno de los investigadores pudo olvidar jamás. Dentro de su cuerpo había 27 agujas que él mismo se había clavado con los años. Eso era lo menos perturbador de todo lo que encontraron. Este es el caso de Albert Fish. El hombre que durante más de 40 años se movió entre la gente sin que nadie sospechara nada. El hombre que confesó haber atacado a más de 100 niños en todos los estados de Estados Unidos. El hombre que cuando supo que iban a ejecutarlo en la silla eléctrica sonrió y dijo que sería la única emoción que todavía no había probado. Quédate, porque esto va a ser difícil de escuchar. Para entender lo que se convirtió Albert Fish hay que entender de dónde vino. Y lo que vino no era precisamente un entorno normal. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Era el menor de 3 hermanos. Su padre, Randall Fish, tenía 43 años más que su madre, una diferencia de edad que en aquella época generaba más de una mirada en la calle. Randall había sido capitán de barco durante años antes de dedicarse a otros negocios, y murió de un infarto en una estación de ferrocarril cuando el pequeño Hamilton tenía apenas 5 años. Lo que dejó aquella muerte fue devastador. Su madre, sola y sin recursos suficientes para mantener a todos los hijos, tomó una decisión que marcaría para siempre la vida del pequeño. Lo internó en un orfanato. Y en ese orfanato comenzó todo. Desde el primer día, el niño fue objeto de burlas y maltratos por parte de los demás internos. Lo golpeaban, lo humillaban, le pusieron un apodo cruel que el propio Fish nunca olvidaría. Y entonces ocurrió algo que los psicólogos que lo estudiarían décadas después definirían como el momento en que su mente torció para siempre su camino. El niño descubrió que el dolor físico le producía placer. Cada golpe, cada humillación, cada vez que lo lastimaban, lejos de hacerle sufrir de la manera en que le habría hecho sufrir a cualquier otro niño, en él generaba una sensación que no sabía cómo definir pero que buscaba repetir. 4 años estuvo en ese orfanato. 4 años que dejaron en su mente una huella que ningún tratamiento posterior lograría borrar. Cuando su madre, que había conseguido un trabajo estable, fue a buscarlo, lo que encontró ya no era el niño que había dejado. Era algo diferente, algo que caminaba, hablaba y se comportaba como un niño normal en apariencia, pero que por dentro había construido un universo mental completamente alejado de cualquier cosa que pudiera llamarse normal. Para colmo de males, el entorno familiar tampoco ayudaba. La historia de la familia Fish era un catálogo de perturbaciones mentales. Su madre afirmaba escuchar voces. 2 de sus tíos habían sido internados en instituciones psiquiátricas donde murieron sin haber salido jamás. Una de sus hermanas sufría de demencia. Su otro hermano era alcohólico, y cuando bebía contaba con todo detalle sus experiencias con tribus caníbales en lugares remotos del mundo. Esas historias fascinaban al pequeño Albert de una manera que a nadie en la familia le parecía preocupante. Debería haberles preocupado. Con el tiempo, el niño que había aprendido en el orfanato que el dolor era placer, se convirtió en un adolescente que coleccionaba recortes de prensa sobre crímenes violentos, que se sentía especialmente atraído por los casos de canibalismo.
que buscaba activamente ese tipo de información en una época en que conseguirla no era fácil, y que a los 12 años tuvo su primera experiencia sexual con un chico mayor que él. Eso fue solo el principio. Libro abierto, 5, 9 y 30. La doble vida. Padre de familia y monstruo. En 1890, con 20 años recién cumplidos, Albert Fish se mudó a Nueva York. Y en Nueva York, lejos del control familiar y lejos de cualquier estructura que pudiera contenerlo, su mente se desbocó por completo. Se prostituyó. Robó. Estafó. Practicó el exhibicionismo en lugares públicos. Y comenzó a abusar de menores. Un crimen que no dejaría de cometer durante los 40 años siguientes. Pero también hizo algo que nadie hubiera esperado de alguien como él. Se casó. En 1898, su propia madre le arregló un matrimonio con una mujer 9 años menor que él. Se llamaba Ana. Y de esa unión nacieron 6 hijos. Lo más perturbador, lo que los investigadores y los psicólogos que estudiaron el caso después nunca pudieron terminar de explicar del todo, es que Albert Fish fue un padre presente. Jugaba con sus hijos. Los llevaba al parque. Les cocinaba. Los cuidaba cuando se ponían enfermos. Y al mismo tiempo, fuera de esa casa, hacía cosas que habrían helado la sangre de cualquiera que las conociera. Trabajaba pintando casas. Y ese trabajo le daba acceso a hogares con niños. Acceso que aprovechaba sistemáticamente. Acceso que nadie en ninguno de esos hogares hubiera adivinado que era peligroso, porque el pintor de casas era ese señor mayor tan amable que siempre tenía una sonrisa, y nunca levantaba la voz. En 1903 fue arrestado por malversación de fondos y pasó un tiempo en la prisión de Sing Sing. Lejos de suponer un freno, la estancia en prisión no hizo más que sumergirlo más profundamente en el universo de violencia y perversión en el que llevaba años viviendo. Cuando salió, era peor que cuando entró. Para 1910 ya había intentado atacar a un hombre con discapacidad mental al que intentó mutilar. El hombre gritó y Fish huyó. Pero nadie lo atrapó. Nadie lo buscó. Nadie sabía que ese hombre encorvado de aspecto inofensivo tenía en su cabeza un catálogo de horrores que llevaba años acumulando. En 1917 ocurrió el punto de inflexión que muchos consideran el detonante definitivo de lo que vino después. Su mujer lo abandonó. No fue una separación tranquila. Ella se fue con otro hombre. Y Fish, que ya tenía 47 años y 6 hijos a su cargo, se quedó solo con una mente que llevaba décadas al borde del abismo. Fue entonces cuando las voces comenzaron. No eran voces metafóricas. Albert Fish afirmaba escuchar, con toda la claridad con que escuchaba cualquier sonido del mundo real, la voz del apóstol Juan, y la voz de Dios. Y ambas voces le decían lo mismo, que tenía que hacer sacrificios, que tenía que castigar a los pecadores, que tenía que derramar sangre para limpiar el mundo. Y Albert Fish, que llevaba décadas buscando una justificación para lo que sentía, encontró en esas voces exactamente lo que necesitaba. El 14 de julio de 1924 fue la primera vez que la policía de Nueva York supo que algo muy oscuro estaba ocurriendo en sus calles. Un niño de 8 años llamado Francis McDonnell estaba jugando en las inmediaciones de un bosque en Port Richmond, en la isla de Staten Island, junto a un grupo de amigos. Era un día de verano normal. Los niños jugaban, corrían, hacían lo que hacen los niños cuando son niños y el mundo todavía les parece un lugar completamente seguro. Entonces apareció el anciano. Los amigos de Francis lo vieron. Un hombre mayor, de cabello gris y bigote blanco, la espalda encorvada, la ropa un poco grande para su cuerpo delgado. Caminaba murmurando para sí mismo. Se acercó al grupo y tomó de la mano a Francis, y los dos se adentraron en el bosque.
Los niños no le dieron importancia. Era un anciano. Los ancianos no daban miedo. Horas después, cuando Francis no había regresado a casa, su familia comenzó a buscarlo. Y en el interior del bosque, escondido bajo un montón de ramas, encontraron su cuerpo. Había sido brutalmente golpeado. Había señales de que alguien había intentado mutilarlo. Y había sido estrangulado. La fuerza que se había aplicado para hacerle todo eso no parecía la de un anciano frágil. Pero el anciano frágil había desaparecido sin dejar rastro. La policía tomó nota del sospechoso. Le dieron un nombre. Lo llamaron el hombre gris, por la descripción que los niños habían dado de él. Y buscaron. Pero no encontraron nada. El crimen quedó sin resolver. 3 años después, en 1927, un niño de 4 años llamado Billy Gaffney desapareció de Brooklyn. Estaba jugando en el patio de su edificio con un amigo de 3 años cuando ambos desaparecieron. El amigo fue encontrado poco después en el tejado del edificio, confundido y aterrorizado. Cuando le preguntaron qué había pasado con Billy, el pequeño dijo lo único que sabía decir. El coco se lo llevó. Un testigo que viajaba en tranvía recordó haber visto a un hombre mayor y delgado, de cabello y bigote gris, tratando de calmar a un niño pequeño que lloraba y pedía a su madre. El hombre gris otra vez. Años después, cuando Albert Fish fue finalmente detenido y comenzó a confesar sus crímenes, relató lo que había hecho con Billy Gaffney con una frialdad que dejó sin palabras a todos los que estaban en la sala. Dijo que lo había llevado a una casa abandonada cerca de un vertedero, que le había atado las manos y los pies, que lo había dejado ahí toda una noche, que a la mañana siguiente había regresado con un látigo que él mismo había fabricado y lo había golpeado hasta que el niño dejó de moverse, que luego había hecho con él lo mismo que haría con otras víctimas, que lo había cocinado, que durante 4 días había comido de ese niño de 4 años. El cuerpo de Billy Gaffney nunca fue encontrado. En mayo de 1928, Albert Fish estaba leyendo el periódico cuando un anuncio clasificado llamó su atención. Era un anuncio sencillo. Un joven de 18 años llamado Edward Wood buscaba trabajo en el campo. Había incluido su dirección para que pudieran contactarlo. Vivía con su familia en el número 406 de la calle 15 oeste de Manhattan. Fish leyó ese anuncio y tomó una decisión. 3 días después se presentó en la puerta de los Wood. Se hacía llamar Frank Howard, granjero de Farmingdale, en Long Island. Hombre de campo, sencillo y trabajador, que había visto el anuncio en el periódico y estaba dispuesto a darle empleo al joven Edward y pagarle bien por ello. Traía fresas frescas y requesón de su granja como regalo para la familia. Era amable. Era educado. Era exactamente el tipo de persona ante quien cualquier familia humilde bajaría la guardia. Lo que los Wood no sabían era que ese hombre no era ningún granjero. No había ninguna granja. No había ningún Frank Howard. Era Albert Fish. Tenía 58 años. Y había pasado décadas perfeccionando el arte de parecer exactamente lo que no era. En su primera visita, Fish se fijó en Edward y en su físico fornido y desistió del plan original. Un chico joven y fuerte representaba un riesgo. Así que decidió esperar y buscar otro momento. Volvió unos días después. Y esa segunda visita fue la que cambió todo. Porque esa tarde, mientras Fish estaba sentado en la sala de estar de los Wood hablando con la familia, la puerta se abrió y entró una niña. Tenía 10 años. Se llamaba Grace. Tenía el pelo castaño oscuro, los ojos grandes y marrones, la piel pálida. Estaba tarareando una canción y no sabía que el hombre sentado en el sofá de su casa la había elegido en el momento exacto en que la vio entrar. Fish sacó un fajo de billetes y le pidió que los contara.
Los padres quedaron impresionados con la cantidad de dinero que llevaba aquel hombre. Pensaron que a su hijo Edward le iría bien trabajando para alguien tan próspero. Antes de marcharse, Fish les hizo una propuesta. Le dijo a la familia que su sobrina cumplía años ese fin de semana y que estaba organizando una pequeña fiesta. Que le gustaría que la pequeña Grace lo acompañara. Que la traería de vuelta antes de las 9 de la noche. Que estaría en todo momento a su cuidado. La madre dudó. Algo en su interior le decía que no. Pero el padre la convenció. Era un anciano tan amable, tan de confianza, tan normal. Grace se puso su abrigo y salió por la puerta tomada de la mano de Albert Fish, para no volver jamás. Fish y Grace tomaron el tren desde Manhattan hasta una zona alejada del condado de Westchester. Durante el trayecto, el anciano y la niña habrían parecido a cualquier pasajero exactamente lo que fingían ser. Un abuelo llevando a su nieta a una fiesta. Nada fuera de lo normal. Nada que encendiera ninguna alarma en nadie. Cuando bajaron del tren se dirigieron a pie hacia una zona aislada. Había una casa abandonada al final de una calle sin salida, rodeada de árboles, lejos de cualquier vecino, lejos de cualquier testigo. Fish le pidió a Grace que lo esperara en el jardín mientras él buscaba a su sobrina dentro de la casa. La niña esperó, y mientras esperaba, recogía flores del jardín sin saber que el hombre que estaba en el piso de arriba, mirándola por la ventana, había abierto el paquete que había recogido de un kiosco durante el trayecto. Dentro de ese paquete estaban lo que él mismo llamaba sus instrumentos del infierno. Una sierra pequeña, una cuchilla, un cuchillo de carnicero. Cuando Grace escuchó que la llamaban y subió, lo que encontró en esa habitación oscura la aterró de tal manera que intentó huir. Giró, corrió hacia las escaleras, pero Fish la atrapó. Ella le dijo que lo acusaría con su madre. Fish no tenía ninguna intención de que Grace volviera con su madre. Lo que ocurrió después en esa habitación es algo que Fish relató con una calma clínica y una frialdad absoluta cuando años después lo pusieron delante de los investigadores. Una calma que perturbó profundamente a todos los que la presenciaron, porque no era la calma de alguien que no recuerda. Era la calma de alguien que recuerda perfectamente y que al recordar no siente nada de lo que debería sentir un ser humano. Confesó haber estrangulado a Grace, haberla cortado en pedazos pequeños para poder transportar la carne, y haber tardado 9 días en consumir su cuerpo completo. No la violé, aunque podría haberlo hecho, afirmó. Murió virgen. Las partes que no se llevó las envolvió y las quemó en el lugar. El olor de la carne quemada lo hizo bailar. Regresó a casa en tren, con su paquete, como si volviera de cualquier recado normal de cualquier tarde de cualquier día. Y los padres de Grace, aquella noche, esperaron. Las 9 llegaron y Grace no llegó. Las 10, las 11, la medianoche. Fueron a la dirección que el señor Howard les había dado. No existía. El número de la calle no llegaba hasta donde él había dicho. Al día siguiente repartieron miles de volantes con la foto de Grace. Nadie sabía nada. El señor Frank Howard había desaparecido de la faz de la tierra. Y con él, Grace Wood. Durante 6 años, el caso de Grace Wood permaneció sin resolver. 6 años en los que Albert Fish siguió con su vida. Siguió pintando casas. Siguió siendo ese anciano amable al que nadie miraba 2 veces. Siguió haciendo lo que hacía cuando nadie miraba. Y entonces, en noviembre de 1934, cometió el error que lo destruyó. Le escribió una carta a la madre de Grace. Hasta el día de hoy nadie ha podido explicar con total certeza por qué lo hizo. Los psicólogos ofrecieron teorías. Que quería ser atrapado. Que el impulso de contar lo que había hecho era más fuerte que el instinto de supervivencia.
que simplemente, después de 6 años, el peso de guardar ese secreto se había vuelto insoportable y necesitaba compartirlo con alguien. La carta era detallada. Era explícita. Era la confesión más completa que cualquier criminal hubiera enviado voluntariamente a la familia de una víctima. La madre de Grace era analfabeta. Le pidió a su hijo Edward que la leyera. Edward leyó la carta, y cuando terminó de leerla se quedó en silencio durante varios segundos que debieron de parecerle eternos. Luego llamó al detective que llevaba el caso y le dijo que tenían que hablar. Los investigadores analizaron el sobre con detenimiento, y en él encontraron algo pequeño. Un emblema hexagonal con las iniciales de una asociación de conductores de Nueva York. Un detalle que el asesino no había advertido, o que no le había importado. A partir de ese emblema, los detectives rastrearon la asociación, y un conserje que conocía el local recordó que alguien había dejado papelería con ese membrete en una antigua casa de huéspedes, en el número 200 de la calle 52 Este. Cuando los detectives fueron a esa dirección, la casera no reconoció el nombre Frank Howard, pero cuando le describieron físicamente al hombre, dijo que se parecía mucho a un inquilino que había vivido allí durante unos meses y que se había marchado hacía apenas unos días. Ese inquilino se hacía llamar Albert Fish, y había dejado dicho que esperaba una carta de su hijo, que trabajaba en Carolina del Norte, y que le mandaba dinero con regularidad. Los detectives se pusieron en contacto con la oficina de correos. Interceptaron la correspondencia dirigida a Albert Fish en esa dirección, y esperaron. El 13 de diciembre de 1934, la casera llamó a la policía. El anciano había aparecido. Estaba en la casa de huéspedes, tomando una taza de té tranquilamente, esperando su carta. Cuando los detectives llegaron a la casa de huéspedes y entraron en la habitación donde Albert Fish tomaba su té, lo que vieron era exactamente lo que había sido siempre. Un anciano frágil, de aspecto inofensivo, encorvado, con el bigote blanco y el cabello gris que lo habían hecho invisible durante décadas. Le preguntaron si era Albert Fish. Dijo que sí, y en el momento en que los detectives se dispusieron a esposarlo, el anciano se levantó de la silla con una agilidad que nadie esperaba, sacó una hoja de afeitar del bolsillo. La sostuvo frente a los agentes, y sonrió. No era la sonrisa de alguien acorralado. Era la sonrisa de alguien que todavía disfrutaba de lo que estaba haciendo. Los agentes lo redujeron en segundos, y Albert Fish fue esposado y conducido fuera de la habitación mientras los vecinos de la casa de huéspedes miraban sin entender lo que estaba ocurriendo. Ese anciano frágil que les daba los buenos días en el pasillo. Ese señor tan educado que nunca levantaba la voz. Ese hombre, en la comisaría, cuando los investigadores comenzaron a interrogarlo, Fish no negó nada. Confesó el crimen de Grace Booth con la misma calma con que podría haber descrito una tarde de pesca. Sin remordimiento, sin angustia, sin ninguna emoción que pudiera llamarse humana. Y luego comenzó a hablar de otras víctimas. Francis McDonnell, Billy Gaffney. Otros nombres, otros niños, otros crímenes cometidos en distintos estados a lo largo de décadas. Afirmó haber atacado a más de 100 niños en su vida. Los investigadores no podían confirmar todos esos casos, pero lo que sí podían confirmar era suficiente para que ninguno de ellos olvidara jamás aquel interrogatorio. 15 días después de su detención le hicieron una radiografía. Dentro de su cuerpo encontraron 27 agujas. Algunas llevaban años incrustadas en zonas del cuerpo peligrosamente cercanas a órganos vitales. Se las había ido clavando él mismo a lo largo de su vida como forma de producirse el dolor que buscaba. El médico que analizó las radiografías dijo que nunca había visto nada igual.
El juicio de Albert Fish comenzó el 11 de marzo de 1935 en la ciudad de Nueva York. Duró 10 días, y se convirtió en el proceso judicial más comentado y seguido de la época, un espectáculo que llenaba las portadas de los periódicos cada mañana con nuevos detalles que el público devoraba con una mezcla de horror y fascinación que ningún periodista de la ciudad había visto antes. La estrategia de la defensa fue la única que tenía algún sentido dado el perfil del acusado. Alegaron locura. Y no era una alegación sin fundamento. Los propios psiquiatras que examinaron a Fish coincidieron en que era uno de los casos de trastorno mental más complejos y completos que habían visto en sus carreras. Los informes señalaban masoquismo, sadismo, canibalismo, coprofagia y más de una decena de trastornos adicionales que convivían en la misma mente. Uno de los psiquiatras más reconocidos de la época afirmó que no existía ninguna perversión conocida que Albert Fish no practicara. Durante el juicio, Fish describió con todo detalle los castigos físicos a los que se sometía regularmente. Las agujas, los látigos, el fuego, los rituales que realizaba en noches de luna llena, las voces de Dios y del apóstol Juan que le daban instrucciones. Sus propios hijos subieron al estrado. Contaron lo que habían presenciado durante sus infancias. Los juegos extraños. Los golpes que su padre les pedía que le dieran. Las cosas que hacía cuando pensaba que no lo veían. Pero la fiscalía tenía un argumento poderoso que la defensa no pudo rebatir del todo. Que un hombre loco no planifica. No elabora estrategias. No usa nombres falsos durante años. No estudia a sus víctimas durante semanas antes de actuar. No toma trenes hasta destinos alejados. No esconde evidencias. No escribe cartas calculadas. La locura no excluía la responsabilidad si el acusado sabía perfectamente lo que hacía y tomaba decisiones conscientes para hacerlo sin ser descubierto. El jurado tardó poco tiempo en llegar a un veredicto. Culpable. Pena de muerte en la silla eléctrica. Cuando le comunicaron la sentencia, Albert Fish no mostró ninguna señal de miedo ni de angustia. Sonrió, y dijo que sería una gran experiencia. El 16 de enero de 1936, a las 11 de la noche, Albert Fish entró en la sala de ejecuciones de la prisión de Sing Sing. Tenía 65 años. Caminó hacia la silla eléctrica sin que nadie tuviera que empujarlo. Se sentó, y cuando los guardias comenzaron a colocarle los electrodos en las piernas, él mismo los ayudó a ajustarlos. Sus últimas palabras fueron: «Esta será la experiencia suprema de mi vida. No sé aún por qué estoy aquí, pero sé que esta pesadilla se acabará para siempre». La primera descarga no funcionó. Las agujas que llevaba incrustadas en el cuerpo desde hacía años crearon una interferencia en el circuito eléctrico. Hubo un segundo intento, y esa segunda descarga terminó con la vida de Albert Fish. El hombre que durante más de 4 décadas había caminado entre la gente con cara de abuelo inofensivo. El hombre que había pintado casas y criado 6 hijos y ido a la iglesia y tomado el té por las tardes como cualquier ciudadano respetable. El hombre que en los márgenes de esa vida cotidiana había hecho cosas que ningún relato puede hacer del todo justicia en términos de horror. Lo que queda de Albert Fish hoy son los archivos judiciales, las radiografías con las agujas, las cartas que escribió, las confesiones grabadas, y las familias de sus víctimas, las que supieron lo que le pasó a sus hijos, las que nunca lo supieron, las que esperaron durante años sin que nadie les diera una respuesta. Sobre todo, queda una pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Cuántas víctimas reales tuvo Albert Fish? La policía pudo confirmar 3 asesinatos con certeza. Fish confesó 15, y él mismo afirmó en distintos momentos haber atacado a más de 100 niños en todos los estados del país.
La verdad completa murió con él en esa silla. Y los niños cuyos nombres nunca se supieron siguen siendo un número sin cara en la historia del crimen más oscuro de Estados Unidos. Hasta la próxima historia.